Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escuchan a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Hoy el tema propuesto es con Ventura Rodríguez en Palacio. Resuena Boccherini todavía en los atardeceres del Palacio de Boadilla que estamos visitando. Que esta pieza la pusiera esta melodía, la pusiera de moda la película Master and Commander tiene su aquel. Muchas veces nos tienen que venir de fuera para poner en valor una de las mayores riquezas que tenemos nosotros, como es nuestra música tan propia y tan de nuestra ciudad. Pero a veces pasa eso. Viene una película, pone una música de moda y se hace internacional y se hace conocida por los de aquí que muchos no tenían ni idea. Pero bueno, hoy con los dispositivos móviles podemos tener la casi sublime experiencia de poder escuchar las obras de Boccherini, donde paseó tantas veces Boccherini, donde compuso, donde ideó y donde puso nota y puso música a las geniales obras que creó. Tomamos, como recordaréis, contacto con Ventura Rodríguez cuando os hablé de San Marcos, de la iglesia de San Marcos de aquí de Madrid, y de la extraordinaria experiencia de estética y de perspectiva que tuvo esta construcción al suprimir la línea recta y a organizar la nave con 5 elipses desiguales. Aquella obra de 1749 cada día es más investigada y cada día muestra más interés a las personas que se acercan a ella. Se cree, estas son cosas que ya están saliendo, os voy a contar unas pequeñas pinceladas de artículos que he leído y que he visto que están ahora más en vega sobre esta construcción, así la repasamos de alguna manera. Que, bueno, como os digo, que se cree que o es copia o se parece mucho a la iglesia proyectada y no ejecutada por Filippo Juvara para San Filippo de Turín. Filippo Juvara, nos sale un personaje nuevo. Es el gran maestro de la arquitectura barroca. Lo que le pasó que su obra pierde fuerza por el auge del neoclasicismo. Filippo Juvara había nacido en 1678 y muere en Madrid en 1736. Llega con una fama imponente al Madrid de Felipe V, para quien proyectó las fachadas del Palacio de la Granja de San Ildefonso, el nuevo Palacio Real de Madrid y el Palacio de Aranjuez. Obras que al final no realizó, solo os estoy diciendo que proyectó. Estas obras, como os imaginéis, movían muchos millones de las monedas de aquel tiempo en Madrid cortesano, y esto pues provocaba recelos, envidias de otros arquitectos y de los mecenas que esos arquitectos tenían en la corte. Al año de llegar a Madrid, en el año 1736, fallece en extrañas circunstancias, probablemente envenenado. Ya veis cómo se las gastaban los arquitectos entonces y cómo se las gastaban los mecenas de esos arquitectos. No consentían que entrara uno nuevo en el mercado ni para atrás. Se lo cargaban de una manera impune. Bien, ampliando lo que en ese podcast relaté, os recuerdo que la construcción obedeció al grandioso triunfo
de las fuerzas borbónicas al mando del duque de Werwick. Las tropas derrotaron al ejército del archiduque Carlos de Austria el 25 de abril de 1707, que era la festividad de San Marcos en la batalla de Almansa. Fue una batalla clave en la Guerra de la Sucesión, al permitir al ejército borbónico conservar de un modo casi definitivo el poder peninsular. He podido apreciar en mi última visita, viendo con detalle la cúpula, al duque de Werwick montado en un caballo blanco como si fuera Santiago Matamoros. Me tuve que fijar bien porque al principio que casi creía que era Santiago Matamoros, que era un santo, pero no, se ven allí que van sus tropas con las banderas, con las insignias de los Borbones, entonces era claramente el duque de Werwick. Este es otro personaje insólito. Se trata de James Stuart Fitzjames, el primer duque de Werwick, que vivió entre 1670 y 1734. Era el mariscal de Francia y era hijo natural del rey católico romano inglés Jacobo II. Y él estaba como soldado de fortuna dentro de lo que eran las tropas de Francia. Entonces le envía ayuda el rey francés al Borbón, al rey español, y con este es con quien dirige las tropas que vencen en la tercera y definitiva batalla en Almansa al contingente anglo-portugués que controlaba todo lo que era el reino de Valencia y Mallorca, que estaban controladas por el archiduque Carlos, que era el pretendiente austríaco que representaba a la otra gran familia monárquica que en ese momento había en Europa. La familia Stuart Fitzjames en el futuro son los duques de Alba, nobles europeos que albergan tantos títulos que se dice que hasta la mismísima reina de Inglaterra debería inclinarse ante ellos cuando pasasen. Pero volvamos a Boadilla y con paso sosegado nos acercamos al palacio del infante Luis. Ahora sí, para verlo por dentro, porque hemos estado y por fuera, porque hemos estado hablando de tantos personajes para centrar lo que era su realidad histórica, que no se había dado tiempo ni a entrar. Bien, frente a la fachada principal y según paseamos delante de ella, contemplamos una monumental fuente con una apariencia de un gran depósito de agua. No es apariencia, es que es el depósito de agua desde donde se distribuía por peso todo lo que era el riego y todo lo que eran las canalizaciones del palacio y de las fuentes que tenía el palacio. Es una obra construida en granito y diseñada por Ventura Rodríguez. Al frente presenta 4 pilastras dóricas lisas que enmarcan 3 arcos de medio punto decorados cada uno con una concha que cobijan los nichos para las tazas y sobre ellas 3 mascarones que vierten el agua y de las tazas, cuando rebosa, terminan en un gran pilón. El nicho central es más grande que los 2 laterales, pero tiene el mismo motivo que las otras 2 en más pequeños. Contemplando la fachada actual de acceso, vemos que tiene 3 plantas, que son 4 desde el jardín por el desnivel del terreno. O sea, de la entrada más alta a la parte contraria, a la cara contraria de la edificación, se gana un piso en la parte que da al jardín. Así que esa planta, en la parte de la fachada, se contempla como semisótano, pero es planta entera o exterior vista desde el acceso directo que también tiene el jardín. Son 3 las puertas que se abren a la fachada. La central, con el escudo de armas del infante Luis, que es el de la casa de Borbón en un alto, y a cada lado, en la puerta principal, doble columna redonda exenta, y estas 4 columnas son las que encima tienen un balcón. El balcón tiene columnas a cada lado, o 2 columnas, abajo son 4 y en el balcón son 2, que sustentan un frontón semicircular. Y sobre este una ventana que corresponde al último piso, y encima en la cornisa una lápida con la inscripción en números latinos que pone 1765,
fecha de la terminación de la obra. La cornisa está realizada en piedra barroqueña con jarrones de piedra simétricamente situados para realzar la elegancia del edificio. Y sobre la cubierta se distinguen dos torres, una a cada lado de la edificación, que es rectangular. Sirven estos dos torreones, estas dos torres, para dar luz al interior y recuerdan al palacio interior, que se le denominaba el Palacio de las Dos Torres. Estas torres repiten la decoración de los jarrones de las cornisas. Si tenemos al frente la puerta principal, contemplamos otras dos puertas laterales que coinciden en línea con los torreones. La entrada de la derecha coincide con la capilla y la de la izquierda con la zona de servicio en su planta bajo. El conjunto exterior se realizó con ladrillos, excepto los enmarques de las ventanas, los balcones y las puertas, que son de granito. Los muros de ladrillo se estucaron con pintura, la cual se realizó con un color terracota o rosa, a nuestro entender, que era en ese momento el color de moda. Y en la actualidad el color ha sido recreado a la perfección. Te da una sensación ahí entre las plantas, entre el albero del suelo, entre el color tierra, los grises, una cosa muy, 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 muy bella. Hay un zócalo de sillares de granito, que es el paramento del edificio en su parte más baja, donde el edificio entra ya en el suelo, en el terreno. Dos cuerpos de una sola planta se sitúan a cada lado del palacio y sus cubiertas sirven a los dormitorios de terrazas en el primer piso. O sea, se acaba el palacio rectangular y a cada lado hay otros dos edificios más pequeños de un solo piso y que en su techo son unas terrazas. Entonces, de cada una de las partes del edificio se podía salir de las habitaciones donde eran los dormitorios principales, se salían esas grandes terrazas. Lo tenían todo muy bien estudiado. En estos cuerpos más bajos arrancan los tapieles que rodean en su totalidad el recinto, con los jardines y con las dependencias que contienen. Y los tapiales también son de ladrillo macizo, pero no están pintados ni nada, se ven los ladrillos, todos allí montaditos, coronando con un repecho que ese ya está hecho con argamasa en lo que es la parte superior para que no entre el agua y desmorone el tapial. Los jardines espléndidos se dividen en dos alturas y se comunican estos desniveles con magníficas escalinatas de estilo neoclásico italiano, en piedra labrada, y el muro que separa los dos niveles tiene nichos destinados para las estatuas, que era también en la moda italiana algo que les encantaba. La parte de la fachada entre ella y la fuente del depósito de piedra fue decorado con bojes en un trazado muy cuadrilátero, también de aire italiano, al que acompañaban entonces y acompañan en la restauración actual árboles del amor, lilos, acacias, moreras, junto con plantas bajas de azucenas, pensamientos y dragonarias, que es lo que están en la parte más baja de los jardines. También estaba, y en la actualidad se han recuperado, los caminos de arena que desembocaban en las tres puertas principales. Entre la puerta principal y el depósito del agua existe una fuente en la actualidad, un brocal redondo de como unos 5 metros de diámetro, pero que no es tampoco de excesivo valor. Está hecho en piedra, no es feo, pero tampoco es una fuente para llamar la atención. Y marca, como si dijéramos, el centro del jardín de la fachada y crea un campo que va desde la fuente depósito hasta la fachada principal. En la parte del jardín existía una excelente fuente, que era la Fuente de las Conchas, que hoy la podemos apreciar en uno de los lugares más mágicos de Madrid, en los jardines del Campo del Moro junto al Palacio Real, en la parte de la fachada donde se encuentra la Capilla Real, y el jardín ya posee un declive y abajo está una obra excepcional, que era la que estaba aquí,
que diseñó Ventura Rodríguez y fue esculpida por Felipe de Castro, que vivió entre 1711 y 1755, que era el primer escultor de Fernando VI, y Manuel Álvarez de la Peña, que vivió entre 1727 y 1797 y que le llamaban el griego porque le encantaban hacer esculturas y fuentes y todo dentro de personajes mitológicos, y le sonaba a Grecia, pues le llamaban el griego. La parte del jardín propiamente dicha se separa el nivel alto del nivel bajo por una bella balaustrada que se extiende por todo lo que es el jardín de parte a parte y crea así un gran mirador o terraza, y en el medio hay una gran escalera de piedra que pone en comunicación los dos niveles, dejando en el centro de esas dos escaleras que bajan en cruzado una puerta desde donde un portalón, no una puerta, pues una señora, un portalón, donde se accedían a los niveles subterráneos de debajo del jardín alto, donde se encontraban inmensas caballerizas, un lagar, una noria y un molino. Aparte del acceso de palacio, el principal que os he dicho por la parte de arriba, se accedían a los jardines por cuatro puertas, dos a cada nivel de las dos diferentes alturas y situadas simétricamente. El lugar se conserva en buen estado, así como todo lo que hay de dependencias. Hay un sitio para hacer aceite, una presa de aceite que se movía con tiro animal, que eso está un poco más deteriorado, está pendiente también de restauración, porque claro, que como hay tantas cosas para restaurar, pues tampoco siempre hay donde meter mano, por decirlo de alguna manera, a la hora de una restauración, y tienen que verse cuáles son las cosas más importantes. Detrás del depósito fuente del que os he hablado hay una serie de dependencias que se denominan el gallinero y que estarían a medio camino entre lo que sería una granja avícola y un pequeño zoológico, que era donde el infante Luis tenían los exóticos animales y todo este mundo del que os hablé en el podcast el otro día. Hay una construcción en mampostería redonda que recuerda un poco a una plaza de toros, a la cual se le suma una T y copia algo de lo que son en esencia los gallineros que hay en Versalles. Los gallineros que hay en Versalles son Versalles, no es Boadilla, para que me entendáis. Y esta toda es una zona que está pendiente de restauración. Entramos en el palacio y nada más traspasar la puerta de acceso principal nos encontramos con un vestíbulo rectangular. A la derecha arranca un estrecho pasillo que va a la capilla y a tres salas abovedadas. Y a la izquierda arranca una gran escalera que conduce a la planta noble por un lado, y detrás de esa gran escalera desciende al semisótano. En la planta semisótano hay una gran cocina y dos grandes salones, uno muy grande, denominado por algunos el de los cuadros, y otro más pequeño. La planta semisótano tiene doble altura, por lo que invade, por así decirlo, el primer piso. Debemos entender por el desnivel que la planta es, como os he dicho antes, es semisótano desde la fachada, pero es planta baja o planta principal desde el jardín. En la planta descrita, en su sala grande, también era conocida por otros como el Salón de la Historia, y también como el Salón de los Cuadros, y también como el Salón de la Música. Era el que tenía salida directa al jardín y se destinaba a recibir, a sala de lectura y a sala de los conciertos. En la primera planta, tras subir la escalera, se sitúan tres grandes salones que tienen sus vistas a los jardines, y estas salas son las que centran en la construcción del palacio. A los dos extremos del palacio se encuentran los dormitorios que tenían acceso a las terrazas. La parte derecha de la planta noble eran las dependencias del infante Luis y se dividían en tres salas, de la última de las cuales salía un estrecho pasillo, como el de la planta baja, que comunicaba con la capilla a la altura de una tribuna. Eran estas tribunas un recurso muy usado en los palacios donde se celebraba misa pública
y los nobles pues permanecían en un segundo plano sin ser vistos por la plebe ni mezclarse con ella. La parte alta era la destinada al alojamiento de los empleados y era más baja y estaba abovedada, pero las sucesivas transformaciones ahora la han convertido en una enorme sala diáfana. La comunicación del servicio se hacía por 3 escaleras a la altura media de cada uno de los puntos del palacio y de los 2 torreones que comunicaban los pisos, siendo eso así de pequeña anchura, pero podían comunicarse, subir sin molestar sin molestar, claro, les servían y encima pensaban que les molestaban. Sí que los nobles, el infante Luis y su familia, cuando andaba por ahí, pues su familia, no, el infante Luis, se encontrara con la gente a todas horas. Todas las estancias están dotadas de ventanas y algunas de las salas principales también tienen chimeneas. Las estancias estaban profusamente decoradas, muchas de ellas con cuadros de gran valor. Se nos describe obras de Pedro Bosch con una escena de caza, de Bruegel, paisajes, de Rembrandt, una obra de San Pedro, de Murillo, un niño Jesús, de Lucas Giordano, diversas obras, de Solimena, también diversas obras, de Velázquez, paisajes con figuras y varias cabezas y bustos, de Tiziano, una Última Cena, de Masaccio, un cuadro de Clemente VII, de Peter Myers, San Pedro en la cárcel, de Jerónimo Cassel, varias naturalezas muertas, de Rivera, un San Sebastián, de Pedro Rodríguez de Miranda, diversos paisajes, y de Alberto Durero, un San Pablo. Ventura Rodríguez diseñó además muebles y todo tipo de asientos y de consolas, casi todas doradas y al gusto neoclásico, así como sillones y una bella mesa y unas sillas que se conservan y forman parte de la exposición permanente que actualmente está dentro del palacio. Los centenares de esculturas tuvieron otros destinos y solo queda en el palacio un vaciado, la copia de un faraón, más bien de un egipcio, que es copia de un Osiris del periodo de Adriano del año 131 al 138 después de Cristo. La obra singular que no se aprecia desde el exterior es la capilla, al estar dentro de lo que es el torreón de la derecha. El crucero está compuesto por 8 columnas planas estriadas de estilo corintio que sostienen un entablamiento dentado, y sobre el entablamiento dentado arrancan 4 arcos y el cimborrio que ocupan el interior del remate de la torre. Esta tiene 4 ventanas ovaladas por donde entra la luz desde la altura. Ya sabéis la preocupación que tenía Ventura Rodríguez en sus obras, así que esta sala también es oval. Y la cúpula está decorada por casetones que recuerdan mucho a la decoración que Ventura Rodríguez hace al restaurar el monasterio de la Encarnación de Madrid. Ver el podcast de la sangre de San Pantaleón. Y en los arcos, pechinas, cornisas, bóvedas y otros elementos se encuentran adornos con guirnaldas, con ángeles, con racimos de uvas, con flores. Y a cada lado de la capilla se presentan como unos balconcillos. Un bello altar de mármoles encastrados donde domina el marrón, el morado y el negro sobre una predela de nobles mármoles y un excepcional marco dorado en lo alto rematado en arco. Esto es la parte central de la capilla y sobre él hay un escudo circular como un sol con rayos y en el centro las letras AM en una clara referencia al Ave María o triunfo de la Virgen. 2 angelates alados en equilibrio sobre el marco lo sustentan y adoran inclinados el mensaje de María. Sobre ellos 3 angelitos ascienden hacia las alturas con guirnaldas y plantas en sus manos. El marco contiene ahora una rica tela sobre la cual estuvo un cuadro de gran renombre, el Cristo crucificado de Velázquez, que estuvo, como ya vimos en su podcast, en el convento de las Benedictinas de San Plácido de Madrid,
cuando el rey quiso tener una aventura con una novicia y le enseñaron un ataúd en vez de la novicia, y acabó todo contrito y asustado, y les regaló el cuadro del Cristo crucificado de Velázquez a las monjas. Bueno, pues este cuadro acaba en manos de la colección del infante Luis. Luego es propiedad de María Teresa Borbón y Villabriga, la hija del infante Luis, que se lo lleva a París, y a punto estuvo de venderlo por sus penurias económicas. Su cuñado, el esposo de María Luisa Borbón Villabriga, donó el cuadro al rey Fernando VII el 4 de abril de 1829, que lo incorporó a las colecciones reales, y hoy es por eso por lo que está en el Museo del Prado, en las salas dedicadas al autor de las Meninas. Cuando estamos en el centro de la capilla, más tenemos la impresión de que estamos, por las dimensiones, en una pequeña iglesia cortesana, salvo por el exceso de color blanco que va más unido a un concepto de mausoleo. Intuimos que el infante Luis, cuando planteó a Ventura Rodríguez, estaba pensando en un mausoleo como en el que su padre Felipe V hizo en la capilla o colegiata real de la granja de San Ildefonso. Y el infante Luis siempre quiso, como hemos visto, enterrarse en esta capilla, pero su hermano Carlos III se lo negó, aunque el infante Luis explícitamente lo indicaba en su testamento. No se cumplió, por tanto, la voluntad del donante de ser aquí enterrado en un sepulcro. Según sus planes, quería que fuera adornado con las insignias de las órdenes de las que era caballero. Pero finalmente la capilla cumplió con su función de mausoleo familiar al acoger los sepulcros de sus dos hijas. En la pared izquierda, teniendo como frente el altar, se sitúa el sepulcro de la condesa de Chinchón, que coincide con la puerta principal de acceso a la capilla desde el exterior. Era con toda la seguridad el enclave que Ventura Rodríguez planeaba para nicho del enterramiento del infante, para que el fiel o el visitante que traspasara la puerta pues se encontrara con todo el esplendor del sepulcro del fundador del palacio. María Teresa Villabriga y Borbón es la 15ª condesa de Chinchón y la primera marquesa de Boadilla del Monte. Y esta obra se realizó entre los años 1831 y 1832. Se trata de un sepulcro mural del más puro estilo neoclásico y fue encargado a Valeriano Salvatierra Barriales, que había nacido en Toledo en 1789 y murió en Madrid en 1836, y quien le encarga el trabajo es Carlota Luisa Godoy y Borbón, hija de la finada, que había fallecido en París en el año 1828. Valeriano Salvatierra ya había labrado, como vimos, en 1824 el sepulcro del arzobispo don Luis María de Borbón y Villabriga, que se conserva en la sacristía de la Catedral de Toledo. Así que claramente fue el elegido para realizar el sepulcro de su hermana María Teresa. La composición no tiene nada que ver con la estructura del otro sepulcro del eclesiástico, sino que sobre un sencillo pedestal prismático se asienta una pirámide truncada, símbolo de la eternidad, ante la que destaca un sarcófago de estilo clásico coronado por la figura en bajo relieve de un joven arrodillado, en representación alegórica de Tánatos, de la muerte, que apaga contra el suelo la antorcha de la vida que sujeta con la mano derecha, mientras que con su izquierda sostiene una corona funeraria de siemprevivas y se abraza a un pedestal con el busto en perfil de la difunta hija del infante Luis. El epitafio que tiene escrito la tumba en latín dice: «Para Dios el mejor, más grande y sagrado. A María Teresa de Borbón, condesa de Chinchón, hija de Luis, infante de las Españas. A los 48 años murió en París el 8 de diciembre de 1828. Carolina Luisa, esposa del príncipe Camilo Ruspoli, llena de tristeza, lo puso para su piadosísima madre».
su hija te saludo, alma santa. Como veis, no hay ni una sola referencia a su esposo Godoy, al que tanto odió en vida y casi hasta el final esta señora, de la cual acabamos de ver su enterramiento. A la derecha del presbiterio, una pequeña puerta de acceso a la sacristía que se ilumina con una ventana de la fachada. En su interior, al frente, está el sepulcro de los duques de San Fernando. Es un mausoleo doble y fue proyectado todavía en vida por la duquesa viuda María Luisa de Borbón y Villabriga, la hija pequeña del infante Luis, para albergar los restos mortales de su esposo el duque de San Fernando, que era José Melgarejo Saurín, fallecido en 1835, y albergó con posterioridad los restos de María Luisa, que fallecería en 1846. La obra fue realizada en 1835-1836 y el escultor encargado de realizar la obra fue Antonio Solá, nacido en Barcelona en 1780 y fallecido en Roma en 1861. Solá, que reside en Roma, alcanzó una gran fama con el grupo escultórico de los héroes del 2 de mayo de 1808, Daoiz y Velarde, que se puede contemplar en el centro de la zona de Malasaña de Madrid, en la plaza 2 de mayo. En medio, rematando por un arco de medio punto, con los escudos nobiliarios de los sepultados en las enjutas y coronado por un frontón de 2 aguas, se aloja el sepulcro mural diseñado por Solá, que representa un sarcófago clásico estricliado sobre la que reposa recostada la figura de la duquesa, vestida a la moda neoclásica. Cuando os digo la moda neoclásica, acordaros cómo vestía Josefina, la mujer de Napoleón, con esa especie de vestidos ceñidos por debajo del busto, lisos hasta los pies. Pues ese era el modo neoclásico de vestir. Y esa figura rodea con el brazo derecho el busto de su difunto marido, que ocupa el centro del sepulcro. Un largo epitafio en latín donde dice, a ver si lo traduzco porque luego esto a mí también me cuesta: a Joaquín Melgarejo y Ábalos, duque de San Fernando de Quiroga, miembro de primer orden de los grandes de España, honrado con el vellocino de oro y con los ornamentos de los caballeros de la Orden de Calatrava, poseedor de la Gran Cruz de Caballero de la Orden de Carlos III, consejero del reino y ministro del rey Fernando VII y general de la Guardia Real. Fue varón de altísima dignidad, gran ejemplo de piedad y de religión de los pobres, creyente ferventísimo, cautivó a todos con su alegría y su amor al estudio. Vivió 55 años y murió el 5 de abril de 1835. Después indica: María Luisa de Borbón, hija de Luis, infanta de las Españas. Su esposa afligida por la defunción de su dulce y amado esposo. En su memoria mandó hacer este monumento para guardar sus cenizas y que del mismo modo se una a las almas de aquellos que yacen en la tierra. Esta fue la evolución del palacio en una primera etapa. Carlota de Godoy Borbón unió más su destino a la ciudad de Florencia, de donde era la familia Ruspoli, que era parte de la nobleza local, y Carlota falleció en 1886 y, como os digo, ella ya se enterró y hizo toda su vida en Florencia. Los hijos y nietos de Carlota, familia ya Ruspoli, serán los herederos del palacio, por lo que tutelan desde Italia la construcción, siendo esporádicas las visitas que hacen a Madrid y a Boadilla. Sí que alrededor de 1916 en la prensa aparecen noticias de cacerías con la presencia del rey Alfonso XIII, de la reina Victoria Eugenia
y de las infantas Luisa y Beatriz. Durante nuestra guerra civil el palacio fue pleno frente, por su cercanía a Brunete, donde se libró una batalla terrible donde hubo más de 40.000 muertos. Ahora hablamos de batallas, pero 40.000 muertos era escalofriante la cifra. Y el cuartel fue en un primer momento avanzadilla del ejército republicano hasta que por el palacio, por el enclave donde estaba el palacio, se intentó reventar el frente en diciembre de 1936. Una bandera de la Legión lo tomó al asalto, causando grandes destrozos, y en esa batalla, en ese frente del Palacio de Boadilla, al menos 200 soldados fallecieron en el asalto. Tras la toma por las tropas de Franco fue puesto como sede de mando del general Varela y también fue destinado a hospital de sangre. Tenemos que entender que el palacio fue requisado por motivos militares y que este uso cuartelero por ambos bandos supuso el esquilmamiento y la destrucción de muchas obras de arte. En esos duros días de 1936, don Carlos Ruspoli Álvarez de Toledo, nieto de Carlota Godoy, moría al caer una bomba en su casa de Madrid, en la zona de la calle de Barquillo, y muy cercana a donde yo vivo ahora, que sufrió el continuo bombardeo de la artillería franquista que batía con obuses desde la ciudad universitaria a escasos 7 kilómetros. Entonces el heredero será ya el hijo mayor, don Camilo Carlos Ruspoli Caro. Camilo muere sin descendencia y es su primo Paolo Ruspoli quien será el heredero. El palacio formó parte de un ingente plan de restauración en lo que se denominó y fue muy poco desarrollado Plan de Regiones Devastadas. Bien, al modo puro de la Alemania del nazismo, en plena guerra civil, Mercedes Sainz Bachiller, que es la viuda del falangista Onésimo Redondo, creó el Auxilio Social de Invierno, que luego se integra en el Auxilio Social, que era una rama de la falange española tradicionalista y de las Jons. Y esta labor social se hacía en una simbiosis plena con la Iglesia Católica Romana, en esa unión entre Iglesia y nacional catolicismo. Así que el Palacio de Boadilla fue destinado en noviembre de 1945 a Hogar Escuela de Niñas. Y en 1971, después de casi 30 años de escuela, el Estado lo devuelve a su propietario, Camilo Carlos Ruspoli, que intenta una restauración pero muere en 1975 heredando el palacio Enrique Ruspoli Morenés. Entre 1975 y 1998 sería este el heredero y en el año 1998 pasará al ayuntamiento que lo destinará a proyectos descabellados. Esta es la idea clara que nos tiene que quedar también. Primero se pensó en crear allí, cuando se expropia de alguna manera y se le da una cantidad al heredero, como Instituto de Estudios Superiores de la Cultura y de la Comunicación. Después, en el 2002, se cede al Ministerio de Defensa para que sea Escuela Militar Ecuestre. En el 2006, como os dije en el primer capítulo, pero voy a decir quiénes eran, cayó en manos de la SGAE. Y ahí ya fue el latrocinio, el desorden, el esquilmamiento. Bueno, ocuparía horas de enfurecido relato si tuviera que contar todas las cosas que hicieron. Y en el 2011 vuelve al ayuntamiento y en primavera del 2017, al ayuntamiento de Boadilla, se entiende, y en la primavera de 2017 se termina la primera fase de la restauración del interior, con la exposición Ventura Rodríguez en su palacio. Todavía podéis tener, lo he dejado para el final, podéis tener una sublime experiencia. Después de haber recorrido lo que es el Palacio de Boadilla del Monte, podéis alojaros en el Palazzo Ruspoli de Florencia, en la vía de Martelli. Lo conozco, a pocos metros del Duomo y del Batisterio, cercano al Museo de la Obra del Duomo
de la Galería de los Uffizi, del Ponte Vecchio, del Arno. Allí estaban los Ruspoli, que devolvieron el arte y el palacio a un pueblo donde pacían las ovejas y los agricultores vareaban los olivos. Este es el Palacio de Ventura Rodríguez. Esto es Historia con Sentido. Un día más, encantado de haberoslo contado, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.